Pedro, el Señor te llama. Vamos a hacer cuenta que somos Pedro. Todos los que estamos aquí somos Pedro. Digan que tienen al lado, Pedro, el Señor te llama. Viene original este título, ¿no? Pero justamente nos dio una mañana que estábamos orando. La palabra dice en Juan, capítulo 21, si usted tiene su Biblia electrónica o no electrónica, en papel, Juan capítulo 21, en el verso 15 al 17, cuando lo tenga, díganme, lo tengo. El que no tiene, júntese con uno que tenga, háganse un poquito más adelante los que están atrás para que no hagamos cuenta que... ¿Sí? Juan capítulo 21, verso 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Simón le respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez el Señor, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para poder explicar esta palabra en su contexto, en este caso nosotros, el sentido de lo que vamos a compartir, Pedro pasa a ser un tipo y sombra de la iglesia. No es lo mismo que dicen los hermanos católicos, ¿no? Que Pedro es el fundamento de la iglesia. No. Este es un tipo y sombra de la iglesia. Pedro en este momento es la iglesia, el cuerpo, nosotros, la iglesia en todas partes. Entonces, ¿se entendió lo que les dije? ¿Sí? Dicho esto, entonces, vemos a un Pedro que no había sido transformado todavía. Te dirán, pero ¿por qué un Pedro que no ha sido transformado todavía? Un Pedro que no había sido transformado todavía y no había recibido la llenura del Espíritu. ¿No? Porque Jesús les estaba hablando cuando Él había ya resucitado. Estaba resucitado. Entonces, vemos a un Pedro que todavía estaba encarcelado en sus emociones, en sus temores, en el carácter, así como muchos de nosotros, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Entonces, aunque habían pasado 3 años con el Maestro, todavía seguía siendo un hombre lleno de carnalidad. Nosotros podemos pasar años con el Señor Jesús, pero podemos seguir siendo personas llenas de carne, de carnalidad, vivir en la carne, servir a Dios en la carne. ¿No es cierto? Y Pedro estaba en ese momento, estaba en ese proceso. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, sí, yo te amo. Pero sin embargo, Jesús había resucitado y antes de que resucitara, ellos ya estaban en otra cosa. ¿Me entienden? Pedro y todos los demás se habían olvidado de lo que había pasado con Jesús. Porque en un momento dice, vamos a pescar. Vamos a ir a pescar. Ya no pasa nada, el Señor está en la tumba, no ha pasado nada, vamos a pescar. Entonces, algo similar nos pasa a nosotros. Cuando muchos años conociendo al Señor, pero todavía no podemos servir en la carne. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y alguien que tiene al lado, necesita ser lleno del Espíritu. El que me está viendo también necesita ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Para que el proceso siga adelante. Amén. Y para poder cumplir con la misión que Jesús le estaba solicitando a Pedro,
necesario que Él muriera a su carne. Y la única forma de que la carne empiece a morir en nosotros es siendo lleno del Espíritu. A ver, el que te ha dado pellizco, pega un pellizco. ¿Le duele la carne? Estás viviendo la carne. ¿Amén? Entonces, necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu para que esa carne empiece a menguar, para que esos deseos carnales empiecen a menguar y podamos crecer en el Señor y podamos cumplir la misión que Dios nos está enviando. Es lo mismo, aquí están todos los Pedros. Los que me están viendo de mí son Pedro, no se salvan. ¿No es cierto? Entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ha hecho el canchero, así, tú sabes que yo te amo, Señor. Te amo. Apacienta mis corderos. Tarea simple, ¿no? Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y Dios te está hablando en esta noche. Amén. Está diciendo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Qué ovejas está pastoreando usted? ¿Qué corderos está apacentando usted? Como cuerpo de Cristo, ¿qué ovejas estamos nosotros apacentando o pastoreando? Pedro estaba haciendo confrontado con lo que después sería la gran comisión. ¿No es cierto? Jesús se va y empieza a escribirse la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y Dios nos da una gran comisión. ¿Cuál será esa gran comisión? ¿Qué dice la palabra? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, en todas partes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa es la gran comisión que Dios nos encomienda. Está en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión de la iglesia. La gran comisión de Santuario de Fe, Casa de Restauración, es ir y hacer discípulos. Pero lo que menos hacemos nosotros es hacer discípulos. Si no estamos viviendo en el día del peatón, miren, ¿qué discípulos vamos a hacer? ¿Ah? Estamos tan inmersos en nuestras propias cosas. No nos queda tiempo para ser discípulos. Estamos metidos en todas nuestras cosas. Estudio, trabajo, la empresa. Estudio, trabajo, la empresa, el chico, el pololo, la novia, ¿no es cierto? El esposo. No sé, mis hijos. Y no son malas cosas, pero no es lo primordial. Dile que tiene nada, no es lo primordial. No es lo primordial. Lo primordial es cumplir con la comisión que Cristo nos ha dejado. Por eso el Señor te dice, Pedro, el Señor te llama. Tenemos que nosotros dejar ese estado de comodidad. La iglesia se ha vuelto cómoda. En muchos de los que no han venido están viendo por Facebook, te lo estoy diciendo tú que estás en la casa. ¿No? ¿No están vivos? Bueno, lo van a ver después entonces. Ahí en la casita, tranquilo, como es el día del peatón, mejor no camino, porque es el día mío, el del peatón. ¿No es cierto? Entonces, muchos de nosotros nos hemos vuelto cómodos. Nos sentimos cómodos escuchando la palabra el día domingo, nos vamos a la casa, lleno el tanque de gasolina para toda la semana. ¿Y los discípulos? ¿Y la comisión que Dios nos está encargando? ¿Dónde están? Y Dios hoy día nos está llamando la atención. Dice, y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que en los momentos de oración que nosotros tenemos en casa, el Señor nos llevaba a ver una situación donde nos decía que oráramos por las ovejas y sus diferentes estados. De aquí nace esta palabra, de esa oración. Entonces empezamos a orar por la perniquebrada. ¿Sabe usted cuál es la oveja perniquebrada? Empezamos a orar por la perniquebrada. Empezamos a orar por la oveja rechazada. Empezamos a orar por la amargada. Empezamos a orar por la que está angustiada. Empezamos a orar por la oveja que está empobrecida, por la que está prisionera. Empezamos a orar por la oveja cansada. Empezamos a orar por la oveja inconversa. Empezamos a orar por la oveja malvada. Empezamos a orar por la oveja traicionera. Y empezamos a orar también por la enferma del alma y del cuerpo. Y empezamos a orar por todas las ovejas que se encuentran en esta situación. Entonces yo empecé a llorar. Lloraba mucho por cada una de ellas en la oración. Y el Señor me dijo, necesito traer al redil a estas ovejas. El Señor necesita traer a gente que está afuera, que no conoce a Cristo, al redil. Es urgente traerlas acá adentro. Urgente. Estoy hablando de la iglesia en general. Y me dijo, y lo haré a través de mi pueblo, de ustedes, de nosotros. ¿Cuál es el mecanismo para que la gente pueda entrar a este lugar? ¿Son las sillas que están viendo? ¿Al pastor que está predicando? Somos nosotros. Ese es el mecanismo para que la oveja entre, para que la oveja venga al redil. Entonces Dios me decía, yo lo haré a través de mi pueblo, pero necesito, dice, que saques a mi pueblo de la cárcel. Mi pueblo se encuentra en una cárcel. Mi pueblo se encuentra en una región de cautividad. Peguen un codazo al que se queda dormido. Necesita salir de ese lugar de cautividad. Y Dios me decía que el pueblo suyo se encuentra metido, ¿no? Está lleno bajo el yugo del temor. Necesito que saques a mi pueblo de la cárcel del temor y del valle de la sombra de muerte, del cual se encuentra ahora en el mundo entero. Toda la iglesia se encuentra en ese valle y está en ese estado lleno de temor. Y por esa razón, las ovejas que están en el redil, la que estamos acá, está hablando del pueblo de Dios, se encuentran bajo ese yugo, llenas de temor, de desánimo, pensando solamente en ellas, en engordar, ellas, egoístas, indiferentes, sin amor por las ovejas descritas anteriormente, las que están afuera, sin compromiso, sin consagración y de continuo pecado. Y yo ya le pregunté al Señor, también llorando, ¿cómo, Señor, llegamos a este estado? ¿Y cómo fuimos encarcelados de esta manera? Y el Señor me dijo, cuando vino la pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia? Fuimos todos encerrados en nuestras casas. Por 2 años estuvimos encerrados en nuestras casas. Y en ese momento Satanás tomó ocasión de la pandemia para que junto a esta pandemia él pudiera introducir un principado que pudiera ejercer temor y llevar al pueblo de Dios a caminar por el valle de sombra de muerte y hacerlo improductivo, ya que el pueblo de Dios se vio indefenso y no solamente eso, se lo creyó. Entonces espiritualmente estamos encerrados en esa cárcel de temor. Estamos caminando bajo la sombra
del valle de la muerte. Por eso no hay productividad, por eso no damos frutos, por eso no estamos desanimados, cansados. Mire, examinemos esta palabra de Juan 21, 15, 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, a ustedes, a nosotros, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Los corderos cuáles son los corderos? Los corderos son los hijos de las ovejas, los más chiquititos, los que están afuera. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Mira que tiene el lado. Tú eres la oveja. Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro ya se entristeció en ese momento que le dijeran por tercera vez si le amaban. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, a pesar que estuvo con Jesús varios años, cuando Jesús aún estaba en la tumba, Pedro y sus compañeros volvieron a sus lugares cotidianos, como que aquí no pasó nada. Y así lo encontró Jesús cuando resucitó. Y fue ahí donde el Señor Jesús le dijo estas palabras a Pedro. Es como pasa con nosotros. Nosotros nos vamos de este lugar y nos llenamos de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús muestra su gloria. Muchas bendiciones, otros sienten cosas maravillosas, ¿no es cierto? Y uno se va lleno de Jesús, pero sale de esa puerta para allá y se le olvidó a Jesús. Y volvemos a nuestra vida rutinaria. Volvemos a nosotros mismos, a luchar con nuestro tiempo, a luchar con nuestro trabajo, a luchar con nuestras cosas, a luchar con nuestros pensamientos, con todo lo que pasa en el día, y nos olvidamos. Y después volvemos el día domingo otra vez a buscar a Jesús. Y después nos vamos y aquí no ha pasado nada. Así le pasó a Simón Pedro y a todos los otros discípulos. Vivieron 3 años, casi 3 años y medio con el Señor. Ahí junto a Él, viendo las sanidades, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo la multiplicación de los peces y los panes, viendo cuando Jesús resucitaba a uno que iba muerto por ahí, viendo cuando Jesús resucitaba a Lázaro. Todo eso lo vieron. Vieron y estuvieron presentes cuando el agua se convirtió en vino. Todo eso lo vieron. Pero cuando Jesús muere, se le olvidó Jesús. Es que ya no pasa nada. Y se fueron nuevamente. ¿A dónde? En Juan capítulo 21, verso 3 al 17. Aquí nos explica lo que pasó con ellos cuando estuvieron con Jesús y cuando Jesús cae en la tumba. ¿Qué le pasa? Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Se fue a su antiguo trabajo. Y los demás le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, ya no lo reconocían. Había pasado pocos días que Jesús había muerto y ya no lo reconocían. Volvieron a sus cosas normales y naturales y ya no reconocían a Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros. Salimos de la iglesia y nos olvidamos de Cristo y volvamos a nuestras cosas normales y habituales. Y si no olvidó que estuvimos el domingo pasado, el domingo de la iglesia. Porque si yo pregunto en este momento, o te pregunto a ti que me estás viendo por esta pantalla, ¿qué predicamos el domingo pasado? ¿Qué predicamos el domingo pasado?
Entonces estamos igual, nos fuimos a pescar. Salimos de este lugar y nos fuimos a hacer nuestras cosas, que no es malo, pero no es lo primordial. No estamos en la comisión. Por eso estamos así. Mira que tiene al lado. Mire para atrás. ¿No le da pena que se sienten vacíos? ¿No le compunge el corazón? Sabiendo que usted fue llamado, sabiendo lo que usted tiene adentro, sabiendo lo que nosotros tenemos adentro. ¿Qué tenemos adentro nosotros? Libertad. Está como Milei. Libertad. Nosotros hablamos y producimos libertad. Nosotros nos juntamos con alguien y empezamos a que el ambiente se empiece a liberar. Y cuando presentamos a Jesús, producimos salvación. Entonces, ellos se fueron a la playa y se presentó Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y se le acercó a los discípulos. El mismo Jesús que había estado 3 años y medio con ellos, hijitos. Es como lo mismo que yo vengo acá y digo: hola hijitos, ¿no tienen algo para comer? Usted me dice: ¿qué dice? Tiene que pedir comida acá. Y me ven todos los días. Entonces le respondieron: no tenemos nada para comer. Y él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, ¿no? Se acordó, dijo a Pedro: es el Señor. Le dio un codazo a Pedro y le dijo: Pedro, es el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. No sé si se había sacado toda la ropa o tenía solamente el torso desnudo, no sé. Pero el tipo, por vergüenza, se volvió a colocar la ropa. No, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, ¿qué dice que estaba desnudo? Se tiró al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Miren la cabeza que tenían estos discípulos, la memoria que tenían estos discípulos. Era la tercera vez que Jesús, después de resucitar, se les presentaba delante de ellos, y en esta ocasión, la tercera vez, no lo reconocieron. ¿Se fija usted que cómo estamos inmersos nosotros en nuestras propias cosas? Nosotros tenemos que meternos en los negocios del Padre, y el Padre va a cuidar de nuestros negocios. Necesitamos despertar, hermano. Necesitamos movernos de esa comodidad que nosotros estamos, de esa zona de confort. Porque se nos va a pedir las cuentas necesarias cuando lleguemos allá arriba. ¿Cuántos muertos levantaste, Marco? Marcos Boita, bueno, no se va a llamar Marcos Boita, se va a tener otro nombre. ¿Cuántos muertos levantaste de allá de la tierra? ¿Cuántos muertos resucitaste? Vamos a dar cuentas, mis amados. Entonces ahí, en ese momento, Dios le dice, Jesús le dice a Simón Pedro, empieza
con la palabra que estamos hablando. Cuando habían comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y todo. Entonces aquí podemos observar que el pueblo de Dios entre en acción y se le dice a Pedro: ¿me amas? 3 veces. Para que el Señor repita 3 veces en un versículo pequeño, algo que es muy importante. Es muy importante. Y después le dice: apacienta mis ovejas, a mis corderos. Pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Primero dice: me amas. Requisito indispensable para poder realizar la gran comisión. ¿Sabe por qué no estamos realizando la gran comisión nosotros? Porque no estamos amando a Cristo como deberíamos amar. Nosotros estamos viniendo por los panes y los peces. Y afuera se está muriendo la gente, se está yendo al infierno. Y nosotros seguimos viniendo por los panes y los peces. Por eso no resulta, porque no hay ese amor. Requisito indispensable para poder realizar la gran comisión. Cuando la iglesia dice: vengan porque vamos a salir afuera a evangelizar, viene uno y la familia del pastor. Hola, Jesús te ama. ¿O no? ¿Eso se llamará amor? ¿Se llamará? Entonces, ¿qué significa amar al Señor? En Él, amar a Dios implica obedecer todos sus mandamientos, implica creer toda la palabra, implica agradecer por todos sus dones, pero la esencia del amor a Dios es deleitarse en todo lo que Él es. Eso es amar a Dios. Deleitarse en todo lo que Él es. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Todo aquel que pasa por afuera, que no tiene a Cristo, nosotros deberíamos deleitarnos en Él, porque es un alma viviente. Es un alma que Dios ha creado a imagen y semejanza de Él. Y este es el deleite en Dios, lo que glorifica su valía del modo más completo. Ahora, ¿cómo puedo yo amar a Jesús? ¿Cómo puedo amar a Jesús? Silencio. Estoy seguro que también tanto silencio. Hermanos, amar a Jesús es amar a los demás. Mira que tal la cuánto lo amas. Seguro que la hermana la ama, son sus hijos. Pero mira para el otro lado. ¿Cuánto me amas a mí? Amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Por eso esta palabra que se le dijo a Pedro y hoy se nos dice a nosotros, comienza diciendo así: Iglesia, ¿me amas? Dice Lucas capítulo 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En este versículo no hay ninguna discusión ni presión de parte de Jesús para seguir. Él no está presionándolo a usted para que lo siga. Sencillamente dice: si quieres ser mi discípulo, debes consagrarte únicamente a mí. Yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy celoso. No quiero ningún ídolo que esté al lado tuyo. Yo soy celoso. Yo soy el único para ti. El discipulado se basa únicamente en la consagración a Jesucristo y no en la adhesión a una creencia o alguna doctrina. Como tampoco en convertir a la gente a nuestra manera de pensar, sino en pastorear a sus ovejas, alimentándolas en el conocimiento de Él. Amar a Jesús significa ponerle a Él en primer lugar. ¿Está Jesús en primer lugar en tu vida? Pues ya salí a caminar, así que estoy medio... ¿Está Jesús en primer lugar de tu vida?
serle leal por sobre todas las cosas, nuestras relaciones personales y estar adheridos a Él antes que a su causa. Primero está Él, después de su causa. Actualmente nosotros hemos sustituido nuestra lealtad a un conjunto de creencias antes que a Jesucristo. Y esta es la razón por la que tantas están consagrados a diferentes causas y muy pocos a Jesucristo. La gente no quiere consagrarse a Jesús, sino a un activismo religioso alrededor de su causa. Jesucristo resulta ser profundamente ofensivo para las mentes educadas de hoy en día, ya que solamente desean que Él sea su amigo y más no el Señor de sus vidas. El ser el Señor de tu vida corresponde a hacer todo en tu vida. Todas las áreas de tu vida deben ser entregadas a Jesucristo para que nosotros le podamos llamar Señor. Si no es un conocido, pues, a cual sí. Y en la vida de nuestro Señor vemos la lealtad suprema a su Padre, ya que por encima de todo nuestro Señor obedeció la voluntad de su Padre y no la tarea de suplir las necesidades de la gente. Él era muy estricto en seguir la voluntad de su Padre. Amén. La salvación de las personas fue el resultado natural de su obediencia al Padre. Y de la misma manera, amados, nosotros debemos estar consagrados al Señor más que a su causa. Al Señor más que a su causa. Ya que si estamos consagrados a la causa de la humanidad, pronto nos cansaremos y llegaremos al punto donde nuestro amor vacilará y tropezará. Imagínense si estamos en un solo sábado de 8 horas de adoración y alabanza, ya estamos cansados de venir al día domingo a nuestro día. No, ya venimos. Bueno, amén. Pero si amamos a Jesucristo de una forma personal y apasionada, serviremos a la humanidad aunque los hombres nos traten como un tapete donde se limpian sus zapatos. El secreto en la vida de los discípulos es su devoción a Jesús, no a su obra ni a su causa. Amén. Después de esto se le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Esto se le está diciendo el Señor a ustedes en este momento. ¿Me entienden? Y a todos los que van a ver este video. La traducción de varias palabras en el hebreo, la mayoría de las cuales se enfrentan, es que dice que significa la cría de las ovejas. Amén. En Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Ven aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero era un elemento básico en el sistema de holocausto de Moisés. Un cordero era ofrecido como ofrenda quemada continua cada mañana y cada tarde. Dice en Números 28:9, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Y el primer día de cada mes. Es decir, se le dice a la iglesia: cuida y protege al recién nacido. Toma tú, como cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad de cuidar a los nuevos que ingresan al redil. ¿De cuántos nuevos estás encargado tú? Sonríe, que Dios le ama. La diferencia de significado entre apacentar y pastorear es muy pequeña en nuestro idioma. El primero de los verbos se refiere más al hecho de dar pasto a los ganados, y el segundo también de esa idea, como le añade el cuidado general
que debe tenerse de ellos, no solamente darle pasto, sino cuidarlo. Y cuando a Pedro se le dice, pastorea mis ovejas, y se le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús no está hablando de amor por los demás en este pasaje. O sea, nosotros no podemos amar más a los demás. El amor por la gente en general es innegablemente importante para el liderazgo ministerial, pero ese no es el enfoque que le está dando Jesús aquí en esta palabra. En la conversación con Pedro, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? No a la gente, a él. ¿Me amas? El motivo y fundamento del liderazgo bíblico es el amor a Dios. Y usted dirá, pero yo no soy líder, pastor. Sí, usted es líder de su casa. ¿O no? Usted es el líder de su casa. Tenga el papel que tenga, usted es el líder de su casa. Y aparte, el líder, algunos son líderes de su cuerpo también. Entonces, debe ser lo primero y más importante en la vida de un líder. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, verso 37. Todo fluye del amor a Dios. El amor a Dios es la fuerza motriz del servicio a Dios y a su reino. Hoy pesa tu corazón. Hoy pesa tu mente. ¿Cuánto amas a tu Señor? Las relaciones con las personas pueden traer pruebas, luchas y expectativas insatisfechas, pero el amor a Dios amortigua el aguijón de las decepciones. Tenemos que ser un ejemplo. Si el amor a Dios es el corazón y el alma del liderazgo bíblico, entonces el ejemplo es el conducto. Si tú amas a Dios, como dice la palabra, tu ejemplo va a demostrar. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, inmediatamente exhorta a Pedro a demostrarlo. Demuéstrame, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Demuéstrame, apacienta mis corderos. No solamente le pregunta, y si me amas, pastorea mis ovejas. Pedro tenía que ganarse el derecho a ser seguido, siendo un ejemplo, y sorprendentemente, después del bautismo del Espíritu Santo, lo puede hacer. Primero, cuando es lleno del Espíritu Santo, toma la iniciativa de reunir a los creyentes y elegir a un sustituto de Judas. Segundo, reiteró el Evangelio con valentía ante la persecución y llamó a los demás a obedecer a Dios antes que a los hombres. Abandonó su zona de confort para evangelizar interculturalmente, plenamente consciente de que las críticas le seguirían inevitablemente. Te van a criticar cuando empieces a predicar. Te van a criticar, te van a decir de todo. Lindo va a quedar chico. Pero lleno del Espíritu Santo, uno lo puede hacer. Cuando comience la persecución, ¿qué vamos a hacer si no vamos a estar sustentados por el amor de Dios? ¿Usted cree que ahora estamos siendo perseguidos? Podemos abrir las puertas de la iglesia tranquilamente y poder predicar. Podemos andar debajo del brazo con una Biblia. Hay otros países que no pueden tener ni una Biblia. Y hay que pronunciar el nombre de Dios o Evangelio, porque te liquidan inmediatamente. Necesitamos el Espíritu de Dios ser llenos para poder hacer esto. La santidad es un socio poderoso y crucial en la proclamación del Evangelio. Pedro fue modelo de liderazgo servicial. Demostró su amor a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Su vida no solo proclamó el Evangelio, sino que también lo ejemplificó, así como fue con Pedro, es con nosotros. Hermanos, la santidad es un socio poderoso y crucial en la proclamación del Evangelio y en la comisión que Dios nos dio. Pedro, en
En el momento en que Jesús hablaba con él, no había todavía procesado su carácter y no estaba totalmente consagrado. Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo, entonces comenzó un proceso que lo cambiaría todo. Amén. Se lo voy a leer y con esto ya voy a estar terminando. Así que sacúdase un poco y después vaya a dormirse a su casa. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos su estruendo, debe ser un estruendo tremendo lo que pasó en eso. Dice, se juntó la multitud. ¿Qué está pasando ahí? Ahí, ¿qué está pasando? En Estados Unidos 980, algo está pasando. Está quebrándose algo se está sucediendo. Y empezó a reunirse la multitud. Y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Estaban árabes, estaban, italianos, franceses, estaban chilenos, estaban peruanos. Y todos les oían hablar en su idioma natural, en su lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son estos galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. O sea que había una multitud tremenda en Egipto y en las regiones del África, esos dialectos que hablan los africanos, todos les entendían, más allá de Sirene, dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos todos hablar nuestra lengua, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero no faltan los burladores. Estaban ahí también los que se burlaban y dicen, esto es tan lleno de monstruos. En una palabra criolla, estaban tocaditos. Estos se han pasado en el día del peatón, le han pegado unas cuantas chelas y están rayados. Entonces dice, ¿quién? Pedro, el que le dijeron 3 veces antes de esto, me amas, me amas, me amas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, la llenura del Espíritu Santo te da valentía, porque había cualquier cantidad de multitud afuera, habiendo escuchado el estruendo del Espíritu Santo caer sobre ese lugar. Otros burlándose, estos están medio chupaditos, no le hagan caso. Y Pedro se puso en pie. No era el mismo Pedro que se fue a pescar, que se olvidó de Jesús. Dijo, ya se murió, aquí no pasa nada. No era el mismo Pedro. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, varones judíos y todos los que habitan aquí en Sucre, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, no se han puesto unas chelitas en el día del peatón, no, señores, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, maestro lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro no estaba encarcelado por efecto de la pandemia. Ninguna potestad de temor se había apoderado de Pedro. Y no estaba en ninguna región de cautividad. Pedro estaba libre.
Por eso se puso de pie delante de toda la multitud. No le interesó lo que era Pedro antes. Y dijo: y derramaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pedro estaba declarando la palabra en Joel: antes que venga el día del Señor grande, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí se dirige a toda la multitud y le dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y declara: porque David dice de él, y más abajo dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora Pedro sabía que Jesús había resucitado. Entonces, al oír esto, la gente se compungió de corazón. ¿Qué significa compungir? Exacto, la gente se puso triste, la gente se puso a pensar en todo lo que Pedro estaba hablando. Y dijeron a Pedro, toda la multitud que estaba ahí, empezaron a volverse locos, a rayarse, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos nosotros? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y se convirtieron en ese día, ¿cuántos? 3,000. Por la palabra de un solo lleno del Espíritu Santo, que entendió lo que era la gran comisión. No se había escrito todavía la gran comisión. Entendió lo que era predicar, y predicar a Jesucristo a las multitudes. Se convirtieron 3,000 personas en el primer discurso de Pedro transformado. 3,000 personas convertidas en el discurso de un hombre lleno del Espíritu Santo, que no estaba esclavizado por el temor, que no estaba esclavizado por ninguna pandemia, que no estaba esclavizado ni caminando por la sombra de valle de muerte, sino que era un hombre libre porque fue lleno del Espíritu Santo. Y el segundo discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5,000, y ya teníamos una congregación de 8,000. ¡Wow! Por la llenura de un solo hombre que entendió lo que es: Pedro, ¿me amas? El Espíritu Santo llenó a Pedro y cambió completamente su enfoque de lo que era su cristianismo. Pudo ser eficaz en la gran comisión al predicar a 3,000 y después predicar y se convirtieron 5,000. Hermanos amados, ustedes que están en este lugar y los que están escuchando, nosotros necesitamos un cambio urgente. Necesitamos urgente salir del temor y cambiar nuestro rumbo. Necesitamos urgente salir de la zona de confort y ser llenos del Espíritu Santo. Gracias por el amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él nos va a llenar de amor por Dios. Y a través de ese amor
vamos a poder amar a los que andan afuera y les vamos a poder predicar. Y va a cumplirse la palabra que dice: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor Oveja te pregunta: ¿eres la pernica brava? Busca el reino de Dios y la sanidad vendrá por añadidura. ¿Eres la que se siente abandonada? Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y después vendrá por añadidura. Dios te llenará de amor y dejarás de sentirte abandonada. ¿Eres la que está endeudada? Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y tus deudas serán canceladas milagrosamente. ¿Te falta amor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el amor vendrá sobre ti. Salgamos del confort. Salgamos del confort. Jesús nunca vivió en una zona de confort y dio su vida por nosotros. Él murió y resucitó, y no murió normalmente. Murió en las manos de gente asesina, porque así está escrito. Y murió para que un día nosotros estuviéramos aquí sentaditos, tranquilos, salvos. Pero hay mucho que hacer todavía afuera. Hoy vamos a salir de ese temor, porque tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha conferido para sacar a sus ovejas del temor. No hay potestad, no hay principado, no hay gobernador de las tinieblas, no hay sistema demoníaco y satánico que se pueda enfrentar al poder de Jesucristo. Y ese poder está en nosotros. Ese poder vive en nosotros. Y hoy vamos a salir de ese temor revestido de pandemia. Y va a ver que va a cambiar toda su vida cuando empiece a abrir los labios y a predicar a la gente. No importa que haya un programa en la iglesia, no importa que diga el viernes vamos a salir nosotros, usted toda la semana va a estar predicando. Y Dios lo va a llenar del Espíritu Santo. Porque Dios no es tonto, no lo va a enviar sin ningún arma, lo va a enviar lleno del Espíritu Santo. Y el barrio está sediento. El barrio está abierto para aquel que lleva la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie.